Dios le bendiga, Dios le guarde. Qué lindo, que es poderoso poder llegar a tu vida una vez más y seguir con esta serie de enseñanza acerca de las señales de los últimos tiempos. Estamos analizando el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 6 y estamos analizando del verso 1 al verso 8. Estamos hablando acerca del libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono y que fue tomado por el Cordero inmolado de Dios. Y este libro, que estaba escrito por dentro y por fuera, según la visión que tiene Juan, y que estaba sellado por ciertos sellos, dice que fue tomado por el Cordero de Dios, y que estos sellos fueron abiertos por el Cordero de Dios. Y cada sello estaba manifestando un juicio diferente en contra de la humanidad. Gloria al Señor. Pero en el día de hoy vamos a hablar del segundo sello. Y quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 6, verso 3. Gloria al Señor. Vamos a analizar el verso 3 y el verso 4, que nos hablan acerca del segundo sello. Dice la manera siguiente: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Gloria al Señor. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen uno contra otros, y se le dio una gran espada. Gloria al Señor. Aquí está diciendo el apóstol Juan, en la visión que está teniendo, de que cuando se abre el segundo sello, cuando el Cordero abre el segundo sello, dice que aparece un caballo bermejo. Gloria al Señor. Dice, y al que le montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen uno con otro, y dice que se le dio una gran espada. Gloria al Señor. Poderoso el nombre de Jesús. Dice que aparece un caballo bermejo. La palabra bermejo quiere decir que el caballo, la apariencia del caballo, era un caballo de color rojo. Gloria al Señor. Y el rojo simboliza lo que es la sangre, el derramamiento de sangre, y simboliza lo que es la guerra. Representa la guerra. Quiere decir que el caballo de color rojo, o el segundo sello que es desatado, y aparece el segundo caballo y el jinete que lo monta, representa la guerra. Pero dice que se le da la autoridad de quitar de la tierra la paz, y que se matasen uno con otro, y que se le dio una gran espada. Pero quien le da la autoridad al jinete del caballo rojo es Dios. Dios quien le da la autoridad de quitar de la tierra la paz, y que se maten uno con otro, y le da una gran espada. Quiero decirte en el día de hoy que las guerras, los rumores de guerras y lo que está aconteciendo en la tierra son señales del fin, de que Jesucristo se acerca y que viene por su iglesia. Gloria al Señor. Aquí te está diciendo que quien le da la autoridad al jinete del caballo rojo para que quite de la tierra la paz es Dios. Quiere decir que las guerras van a seguir aumentando. Dice que se le da una gran espada. Esta gran espada lo que representa es que las guerras van a seguir aumentando, que van a seguir aumentando la guerra, y que el conflicto cada día va a ser más fuerte. Esto es una señal de la venida de Cristo. Gloria al Señor, poderoso el nombre de Jesús. Déjame decirte que cuando dice que se le da la autoridad de quitar la tierra a la paz, y que se maten uno con otro, esto está hablando de guerras civiles. Esto está hablando de conflicto entre pueblos. Esto está hablando de guerra entre naciones y naciones. Esto está hablando de que Dios le está dando la autoridad al jinete del caballo rojo para que traiga guerra a escala mundial, conflicto a escala mundial. Quiere decir que se le está dando la autoridad para que la guerra esté sucediendo en diferentes áreas del planeta. Y esto es lo que ha pasado desde que Juan tuvo la visión en el año 95, cuando tuvo la visión del libro de Apocalipsis y escribió el libro de Apocalipsis, y luego posteriormente, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, en el 476, la caída del Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano se había dividido en dos,
en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, gloria al Señor. En el 476 cae el Imperio Romano de Occidente, gloria al Señor, y desde ahí comienzan los conflictos y la guerra en el planeta Tierra. La parte que era controlada por el Imperio Romano de Occidente, que era la parte de Europa, gloria al Señor, todos esos países comenzaron a entrar en conflicto y comenzaron a entrar en guerra, gloria al Señor, y el planeta ha estado envuelto en diferentes conflictos y diferentes guerras. Poderoso el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero decirte que el planeta siempre ha estado envuelto en guerra. Gloria al Señor, y que las guerras siempre han estado y han ido aumentando desde que Juan tuvo esta visión y escribió del libro Apocalipsis hasta nuestro tiempo. Las guerras han ido aumentando y los conflictos han sido cada día más grandes. Gloria al Señor. Nuestro planeta y la humanidad y nosotros como seres humanos hemos experimentado dos guerras mundiales, dos guerras muy sanguinarias que dejaron muchos números de personas muertas. La Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, comenzó en el 1914 y terminó en el 1918, se dice que dejó alrededor de 10 millones de personas muertas y unos 20 millones de personas quedaron heridas. Gloria al Señor. 1914 hasta 1918, 4 años, el mundo entero estuvo envuelto en una guerra. Casi todas las naciones del planeta estuvieron peleando, gloria al Señor, en una guerra, involucrada en una guerra, gloria al Señor, que dejó más de 10 millones de personas muertas y más de 20 millones de personas heridas. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasó? En 1919 se dice que hubo un consejo de naciones, gloria al Señor, alrededor de 26 naciones se unieron y formaron lo que era la Sociedad de Naciones con el objetivo de que no hubiese otro conflicto más. Empezaron 26 naciones y luego se unieron otras naciones más y llegaron hasta un número de 63 naciones y formaron lo que era la Sociedad de Naciones con el objetivo de que el mundo no cayera en otro conflicto militar y armado que dejara tanto número de personas muertas. Pero estas naciones, estas 63 naciones que conformaban esta sociedad de naciones, no pudieron hacer nada, porque pasaron 20 años y luego de 20 años el mundo entró en una segunda guerra mundial. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, que duró hasta 1945. 6 años el mundo entero estuvo envuelto en una guerra mundial. Casi todas las naciones estuvieron en conflicto y peleando, gloria al Señor. Y este conflicto que hubo de la Segunda Guerra Mundial se dice que dejó de 50 a 60 millones de personas muertas. Gloria al Señor. Lo que quiero decirte que estas naciones que se unieron con el objetivo de que no estallara un segundo conflicto, no pudieron hacer nada. Estalló una segunda guerra mundial y fue sanguinaria, fue más fuerte, porque las naciones ahora eran más poderosas, las potencias ahora estaban tecnológicamente más preparadas y el número de muertos aumentó. De 10 millones que murieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial aumentó de 50 a 60 millones de personas muertas. No pudieron hacer nada el Consejo de Naciones. Déjame decirte, la Segunda Guerra Mundial terminó el 2 de septiembre de 1945 y el 24 de octubre de 1945, ese mismo año, un mes después, se formó lo que fue las Naciones Unidas. Nuevamente las naciones se unieron y formaron lo que es las Naciones Unidas con el objetivo de impedir que el mundo entrara en otro conflicto militar a nivel global. El objetivo de las Naciones Unidas, que casi todas las naciones la conforman del mundo, las Naciones Unidas, es evitar que el mundo siga enfrentándose nación contra nación y que haya otro enfrentamiento a nivel global o que haya guerra, gloria a Dios, en diferentes regiones y que haya tanto número de personas muertas. Pero este Consejo de Naciones, las Naciones Unidas, no ha podido hacer nada. Por más que las Naciones Unidas han querido mediar y por más que las naciones se reúnen
no han podido traer la paz a la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Dios es quien le da la autoridad al jinete del caballo rojo de quitar de la tierra la paz, de que se maten uno con otro, y dice, y se le dio una gran espada. Cuando dice que se le dio una gran espada, esto está hablando que el conflicto va a seguir aumentando, que la guerra no van a terminar. Gloria al Señor, poderoso el nombre de Jesús. Luego de que se forman lo que son las Naciones Unidas en 1945 hasta nuestro tiempo, los conflictos no han dejado de aumentar y suceder en la tierra. Han visto diferentes guerras civiles, diferentes revoluciones. Aún nuestro continente, el continente americano, que es un continente pacífico, cuando nosotros leemos la historia desde 1945 hasta nosotros, ha estado casi en todos los países de América Latina envueltos en guerras civiles, gloria al Señor, y revoluciones. Quiere decir que los números de muerte después de 1945 y formada las Naciones Unidas ha sido terrible. Ha sido muchas personas que han muerto por la guerra. Quiere decir que los conflictos y la guerra no han terminado. Gloria al Señor, no han terminado. Luego de la Segunda Guerra Mundial, hubieron dos naciones, dos potencias, que se disputaban y aún se repartieron el mundo. Esta era Estados Unidos, gloria al Señor, que es una superpotencia económica o es una superpotencia económica y militar, y estaba la Unión Soviética. Estas dos naciones se estaban enfrentando, estos dos reinos, estas dos potencias están enfrentando, y hubo lo que ellos se llamó como la Guerra Fría. Gloria al Señor, donde estas naciones tenían diferencia, gloria al Señor, política, económica, ideológica, cultural y militar. Gloria al Señor. Estados Unidos era una nación capitalista y la Unión Soviética era una nación comunista. Tenían ideología diferente y estas dos naciones se están disputando el mundo, aunque no se enfrentaron entre ellas, pero se enfrentaban por medio de terceros países. Gloria al Señor. Hubieron enfrentamientos por medio de terceros países. Gloria al Señor. Quiere decir que el Consejo de Naciones Unidas no pudo o no ha podido detener los conflictos en el mundo. Podemos hablar de diferentes conflictos, diferentes guerras. Gloria al Señor. La guerra entre Corea, que fue en 1950 y terminó en 1953. 3 años estuvieron las dos Coreas enfrentadas, Corea del Norte y Corea del Sur. Gloria al Señor, donde estuvieron enfrentados durante 3 años. Se dice que en esa guerra de las dos Coreas murieron alrededor de 3 millones de personas. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados estaba respaldando a Corea del Sur, y por el otro lado, Rusia y China estaban apoyando, la Unión Soviética y China están apoyando a Corea del Norte. Y este conflicto, que duró 3 años, dice que murieron alrededor de 3 millones de personas, y un 15% de la población de Corea del Norte dice que murió en esta guerra. Gloria al Señor. Luego hubo otra guerra, que fue la guerra de Vietnam, que estalló en el 1965, donde Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se enfrentaron. Gloria al Señor. Y fue una guerra también terrible, donde hubieron alrededor de 2,5 millones de personas que perdieron la vida. Y si nosotros analizamos y vemos la historia del mundo, vemos que ha visto diferentes tipos de guerra. Gloria al Señor, guerra terrible, guerra sanguinaria, la guerra del Golfo, gloria al Señor, la guerra de Afganistán, la guerra que está en Siria, la guerra en Yemen. Si nosotros analizamos, por más que las Naciones Unidas ha tratado de traer la paz, no ha podido. ¿Por qué? Porque el hombre no puede traer la paz a la tierra. Las naciones, por más que se unan, no podrán traer la paz a este mundo. Jesús lo dijo. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, al capítulo 24 y verso 3. Gloria al Señor. Jesús lo declaró. Poderoso el nombre de Jesús. Él habló de la guerra. Gloria al Señor. El libro de Mateo, capítulo 24 y verso 3, dice de la manera siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Gloria al Señor.
Dice, respondiendo Jesús, dijo, mira que nadie os engañe. Los discípulos se acercan a Jesús. Dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿cuáles son las señales? Dice, respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo y a muchos engañarán. Eso es una señal. Gloria al Señor. Y dice el verso 6, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a ir de guerra y rumores de guerra, pero no se turbáis, porque aún no es el fin. Dice el verso 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Gloria al Señor. Jesús está diciendo, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Jesús una ocasión dijo, yo no he venido a traer la paz a la tierra, sino espada. Gloria al Señor. Poderoso el nombre de Jesús. Quiere decir que quien le está dando la autoridad al jinete del caballo rojo es Dios, para quitar de la tierra la paz y que se maten uno contra otro. Y por más esfuerzo que hagan las naciones, no pueden impedir que los conflictos en el planeta Tierra sucedan. Gloria al Señor. Déjame decirte, a él se le dio una gran espada y hay un foco porque las naciones del mundo se están disputando. Hoy ya la Unión Soviética no existe porque en 1991 colapsó la Unión Soviética, pero está Rusia, gloria al Señor, que es una potencia militar. Aunque Estados Unidos es la primera potencia económica y militar, Rusia viene siendo la segunda potencia militar. Pero hay también otra potencia que es China, que está emergiendo con mucha fuerza y se ha convertido en la segunda potencia económica y la tercera potencia militar. Gloria al Señor. Está la Unión Europea también. Y estos cuatro bloques o otras cuatro potencias, el bloque europeo y estas tres potencias, se disputan la influencia, gloria al Señor, y el control del mundo. Gloria al Señor. Y hay foco de tensiones en el mundo entero. Tenemos foco de tensión porque existe lo que es la OTAN, la Alianza del Atlántico Norte, que está prácticamente enfrentado con Rusia, está conteniendo a Rusia, gloria al Señor, porque luego que Rusia en el 2014 se anexara a Crimea, gloria al Señor, y comenzara una guerra con Ucrania, entonces ahí ha estado en forma de un frente entre lo que es Rusia y lo que es la OTAN, gloria al Señor. La OTAN es la formación de los países europeos con Estados Unidos y Canadá, que forman lo que es una sociedad o un conjunto de naciones que están unidas, gloria al Señor, y que cuando pelea, cuando una nación de esas es agredida, entonces las otras naciones salen en ayuda o defensa de esa nación que es agredida. Y ahí está un foco de tensión en la parte de Europa. Hay foco de tensión, gloria al Señor, en el Medio Oriente, donde hay naciones que se quieren enfrentar, donde hay naciones que tienen diferencia ideológica, cultural y diferencias territoriales. Bendito sea la gloria de Dios. Tenemos foco de tensión también entre China y Taiwán, porque en 1949, cuando el Partido Comunista de China pudo lograr derribar o derrotar al partido republicano que existía en China, y este huyó a la isla de Taiwán. Entonces ahí nacieron lo que fueron dos repúblicas. Está lo que es la República de la China continental y está lo que es Taiwán. Pero la China continental, el Partido Comunista, dice que Taiwán le pertenece. O sea que hay un foco de tensión entre Taiwán y China que puede desatarse una guerra en cualquier momento. Los Estados Unidos apoyan a Taiwán y constantemente están vendiendo el armamento por cantidades millonarias a Taiwán y apoyan a Taiwán. Gloria al Señor, o sea que hay foco de tensión. Todavía entre las dos Coreas existe foco de tensión, porque la guerra entre las dos Coreas no ha terminado y constantemente el líder de Corea del Norte está lanzando misiles balísticos y amenaza a Corea del Sur y amenaza también a Japón. Gloria al Señor. Tenemos también otro foco de tensión entre la India y Pakistán. Gloria al Señor, que están disputándose un terreno
cuando fue dividido la independencia de la India y se dividió la India se quedó la India y nació lo que fue la nación de Pakistán. Ellos se están disputando, gloria al Señor, un área de terreno, y las dos naciones, tanto la India como Pakistán, ambas tienen armas nucleares. Gloria al Señor. Quiere decir que el conflicto, eso mencionándote algunos de los conflictos, porque son muchos, están en la tierra. Quiere decir que a este jinete se le dio una gran espada. Gloria al Señor. Quiere decir que los conflictos van a seguir aumentando. Las Naciones Unidas nunca podrán hacer nada para traer la paz en la tierra. No quiero que vaya conmigo porque Jesús declaró algo muy importante. Y quiero que vaya conmigo al libro de Juan, al capítulo 14, verso 27. Hay una declaración poderosa aquí de parte de Jesús. Libro de Juan, capítulo 14, verso 27. Jesús dice de la manera siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Jesús está diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Quiere decir que el mundo nunca podrá traer la paz, porque el hombre nunca va a poder tener la paz. Gloria al Señor, porque para que el hombre pueda alcanzar la paz verdadera, necesita tener la paz con Dios. Gloria al Señor. Pero eso está diciendo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Está diciendo: la paz que yo doy es diferente. Gloria al Señor. Hasta que el hombre no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador y lo hace dueño en su vida y entra en una paz con Dios, nunca tendrá la paz con el otro semejante o con su prójimo. Por eso la guerra y los conflictos siempre van a ir en aumento y son señales de que Cristo está a la puerta. Gloria al Señor. Pero quiero leerte otro versículo. Quiero que vaya conmigo a Filipenses y que vaya conmigo al capítulo 4, verso 7. Filipenses capítulo 4, verso 7, dice la manera siguiente: y la paz de Dios, escuche bien, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que el mundo nunca va a poder comprender, porque sobrepasa todo entendimiento. Por más esfuerzos que hagan las naciones, no van a detener los conflictos, van a seguir aumentando, las guerras van a venir más fuertes, más grandes, los conflictos van a ser más grandes y van a ser peor, porque Dios que ha decretado quitar la paz de la tierra y que se maten uno con otro. Gloria al Señor, pues una señal de los últimos tiempos. Es Dios que ha decretado y le ha dado la orden al jinete del caballo rojo para que se maten uno con otro. Tenemos que entender esta realidad. Quiero dejarte con otro verso. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 15. Gloria al Señor. Romanos capítulo 15, verso 33. Romanos 15, 33. Una declaración aquí poderosa del apóstol Pablo también. Gloria al Señor. Dice de la manera siguiente: y el Dios de paz, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz. Quiere decir que Dios es un Dios de paz. Y nunca el hombre va a tener paz fuera de Dios. Para que el hombre pueda tener paz, necesita a Jesucristo en su corazón. Hacer a Jesús que sea Él el dueño de su vida. Quiero dejarte otro verso. Quiero que vaya conmigo a Isaías. Y quiero que vaya conmigo, gloria al Señor, al capítulo 26 del libro de Isaías y al verso 3. Isaías capítulo 26, verso 3, dice la manera siguiente. Este es un versículo poderoso. Dice: tú guardarás en completa paz aquello cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti han confiado. Tú guardarás en completa paz aquello, oh gloria a Dios, que en ti, tú guardarás en completa paz aquello cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti han confiado. Solamente Dios da la paz verdadera. Por más esfuerzo que hagan el mundo y las naciones, no podrán traer paz a la tierra. Los conflictos van a seguir aumentando, las guerras van a seguir y no se van a parar. Por eso Jesús dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Siempre los conflictos y la guerra van a suceder, porque Dios, que le da la autoridad al jinete del caballo rojo,
para quitar la paz de la tierra y que se maten uno contra otro. Solo Jesucristo tiene el poder para hacerte estar en paz con Dios y que tú puedas tener la paz de Dios. Y teniendo la paz de Dios, puedes tener la paz con tu prójimo. La paz verdadera y genuina solamente la da Dios. Así que nosotros tenemos que mirar hacia el cielo, conectarnos con el Dios de la gloria y entender que las señales de los últimos tiempos se están manifestando. Y la guerra es una señal de que Cristo está a la puerta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos faltan todavía 2 sellos. Vamos a seguir analizándolo. Gloria al Señor y hablando en una tercera y cuarta parte, porque quiero desarrollar el tema que tú puedas comprender y que te pueda edificar de una manera especial y de una manera poderosa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Dios te bendiga y Dios te guarde.